Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal les fue con el propósito que planteamos ayer en el octavo día de la cuarentena? Les comento que a mí me fue bastante bien, gracias a Dios. Me encontré con cuatro familias de inmigrantes que estaban allí en la calle pidiendo caridad, pidiendo limosna. Y lo más penoso es que había niños y sin las debidas normas de higiene para evitar cualquier contagio. Pude compartir con ellos y realmente, como se los dije y como dice Jesús en el Evangelio, hay más alegría en dar que en recibir. Espero que ustedes también hayan experimentado el día de hoy el haber compartido con las personas que necesitan en estos momentos de cuarentena, lo poco mucho que tengamos a nuestra disposición en nuestras casas, en nuestros hogares. El coronavirus se ha convertido en una pandemia, pandemia porque está en todos lados, en todo el planeta Tierra y está haciendo muchísimo daño. Y es por eso que las noticias circulan por todos los lados, en las redes sociales, en la televisión, en la radio, todo el mundo estamos hablando del coronavirus y las noticias no son nada alentadoras, más bien son noticias que nos entristecen, que nos causan dolor, que nos desaniman. Y esto está ocasionando en muchas personas vulnerables, personas que tienen ya problemas por sí, que vienen arrastrando problemas de salud, o en personas que tienen sus hijos laborando, como por ejemplo en hospitales, en bancos, o padres que tienen hijos policías y que tienen ese miedo y eso está ocasionando un desequilibrio emocional en ciertas personas y ya no pueden más y están devastadas. De hecho, me han comunicado muchas personas, entre ellas mi madre, la están pasando mal, se están deprimiendo, están cayendo en angustia, en ansiedad. Son cuadros clínicos psicológicos que van desgastando a la persona y eso hay que evitar por todos lados. Por eso yo te invito para que el día de mañana, como propósito del noveno día de esta cuarentena, hagamos lo siguiente. Mira, antiguamente todos nos tomábamos fotografías porque no habían los famosos celulares que tenemos hoy y todos llenábamos álbumes familiares. Y en los álbumes familiares encontramos fotos muy variadas y cuando tú vas a los álbumes y empiezas a ver las fotos y te recuerdas de años pasados y recuerdas a personas queridas que quizá ya no están, pero la llevamos en el corazón y en la mente. Y qué bien nos hace ver los álbumes de foto porque recordamos el pasado que ha sido muy, muy grandioso para muchos de nosotros, un pasado muy bonito. Yo te invito a que para el día de mañana todos vayamos a los álbumes, los que tienen, los que no tenemos, pues alguna foto hemos de tener incluso en el teléfono, y que en nuestros estados o en nuestras fotos de perfil, en el Facebook, en todas las redes sociales, pongamos una foto familiar, la que más nos guste, la que más recuerdos bonitos nos traiga y que pongamos allí frases de optimismo, porque en las redes sociales están plagadas de pesimismo, de cosas negativas por el contexto en el que estamos viviendo, porque todos tenemos miedo y entonces empieza un tira y jala y eso de verdad nos hace mucho daño y está haciendo daño a mucha gente. Yo te pido que como propósito de este noveno día de la cuarentena, seamos más optimistas, tengamos esperanza y utilicemos estos medios de comunicación que tenemos a nuestra disposición para publicar una o dos fotos de los álbumes familiares que tengamos a disposición ahora mismo y con una frase llena de positivismo, una frase llena de positivismo. Y entonces estaremos colaborando también para que a través de las redes sociales esta pandemia del miedo, ojo que el miedo también se está convirtiendo en una pandemia y a veces es muy silencioso, casi tan silencioso como el coronavirus. La persona que empieza a tener miedo se le empiezan a bajar las defensas y por tanto se empieza a ser más susceptible de contraer este virus. Pero no solamente eso, sino que el estado anímico, el estado emocional empieza a resquebrajarse y empieza a padecer de síntomas de depresión, de ansiedad, que son síntomas clínicos psicológicos que luego desencadenan en enfermedades psicosomáticas y esto es un daño terrible a las personas. Por tanto, colaboremos para que las personas que se sienten en esta situación, eh, con estas frases, con estas fotografías, les podamos alentar al ánimo y utilicemos el día de mañana solamente frases positivas y precisamente con aquellas personas. Si tú conoces alguna persona que está pasando por un momento de estos, de crisis emocional, llámala, aliéntala, sé positivista, no le comuniques noticias malas, no le digas, te cuento que ya vamos mil y pico de... No, no le cuentes eso porque le va a hacer daño. Cuéntale cosas agradables, recuérdale cosas bonitas del pasado, levántale el ánimo, levanta el ánimo. Que ese es el propósito de mañana para todos nosotros y seguir confiando en aquel que está atrás nuestro, seguir confiando en Jesús, ese Jesús que no nos va a permitir
que nuestro pie tropiece, ese Jesús que no va a permitir que las pruebas de esta vida sean mayores a la capacidad que tenemos de sobrellevarlas. Que esos rayos misericordiosos que nacen de su corazón recaigan sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, que podamos descansar en paz esta noche, que recemos antes de acostarnos. Los que ya hemos rezado el rosario, pues enhorabuena. Los que no han rezado todavía tienen la oportunidad antes de acostarse, recen para que esta pandemia cese, para que Dios manifieste su poder, su gloria, toda su grandeza. Recen por los médicos, recen por aquellas personas que están allí al pie del cañón, como decimos, por aquellas personas que sigilosamente están trabajando, como los que hacen en los hospitales, en las clínicas. Recemos también por ellos y por aquellas personas de la fuerza pública, militares, policías, cuerpo de bomberos, agentes de tránsito, etcétera. Todas aquellas personas que están poniendo el hombro en la mano para que el Señor los cuide, los proteja y por cada una de nuestras familias. Que el propósito de mañana lo cumplamos todos. Excelente noche.